A ver, iniciamos. Vamos a hablar sobre resultados de negociación eficaz en cambio de condición de cliente regulado a cliente libre en el mercado eléctrico peruano. En el mercado peruano, la estructura del sector eléctrico está dado por empresas de generación, transmisión y distribución, todas ellas congregadas en el COE y alimentando al CEIN, al Sistema Interconectado Nacional. En los últimos años ha habido un cambio de paradigma en la normatividad eléctrica. Se dio por el Decreto Supremo 022-2009-EM, en el cual, entre otras cosas, hizo unos cambios en lo que respectaba al mercado regulado y al mercado libre. A partir de este decreto, se dio que el mercado regulado estaba constituido por aquellos clientes que tenían demandas máximas entre 0 a los 200 kilowatts. Acá vino el cambio. Para los clientes que están entre los 200 y 2500 kilowatts, se le dio para que puedan escoger libremente si desean ser clientes libres o clientes regulados. Y para aquellos clientes que pasaban de 2500 a más, se estableció que sí estaban totalmente en el mercado libre. Ahora, por supuesto que este cambio de paradigma se dio en el 2009, pero también está acompañado de cómo se encuentra el mercado eléctrico, en este caso el mercado de generación. Porque si bien se tiene la posibilidad de pasarse a cliente libre, también tiene que darse un mercado de oferta de tal manera de que uno pueda negociar, ¿no?, posibilidades con diversas empresas generadoras o distribuidoras que puedan estar interesados en atendernos. Entonces, este decreto está acompañado con eso. ¿Qué pasó? Entonces, en este tiempo, los clientes que están entre 200 a 2500, que es una gran masa de edificaciones y de empresas, dadas, por ejemplo, por hoteles, clubes, una serie de empresas industriales también que están en ese rango de los 200 a 2500 y que actualmente se encuentran como clientes regulados, ¿no? Entonces, al darse esta norma en el 2009, entonces ya se daba libertad para que los usuarios puedan escoger su mejor tarifa. Y si deciden ser regulados, que es un mercado protegido, o sea, la idea del mercado regulado es proteger a los clientes usuarios de tal manera que no tengan capacidad de negociación para ya tener determinadas las tarifas, versus el otro mercado que es el mercado libre, donde ya es un mercado desprotegido, es un mercado donde ya uno negocia sus tarifas y de acuerdo a su capacidad de negociación pueda situarse en tarifas menores a las que tienen los del cliente regulado. El cliente regulado, o sea, que es terrible en el sentido de cómo se distribuye la facturación. En cualquiera de los escenarios tenemos el cargo fijo, tenemos y el cargo variable, que ya es por potencia y por energía. En el caso de energía se tiene las dos variables, que es la energía que consume en hora punta y la energía que consume en hora fuera de punta. Igual para la demanda máxima, lo que tengo consumiendo en hora punta y en hora punta y en hora fuera de punta, y el consumo de energía reactiva, que es un concepto que se da para todos los industriales. En el mercado regulado tenemos tres alternativas para los clientes de media tensión, que son los que que normalmente están en el rango de 200 a 2500, que es el propósito de esta charla. Ahí tenemos tres tarifas, la MT2, la MT3 y la MT4. Ahora, cada una de estas tarifas tiene sus propias características dependiendo de la costumbre de consumo de cada usuario. Entonces, cada usuario, dependiendo de la costumbre de consumo, cuando es regulado, tiene que hacer su cálculo de tal manera de ver cuál es la que más le conviene, sea la MT2, MT3 o MT4. ¿No? Pero, por supuesto, ahora le vamos a añadir ya la alternativa de poder ser libre, o sea, poder negociar mis tarifas, ¿no?, con algún generador o con algún distribuidor que esté interesado en atenderme y en mejorarme, porque la idea de si yo decido cambiarme a cliente libre es, por supuesto,
debajo de la tarifa regulada, que es la de protección. En el caso de los clientes regulados, las tarifas ya están definidas, ¿no? Uno entra a la página web de los INER y ahí tiene ya para cada tarifa cuánto le corresponde. Por supuesto que este tarifario va cambiando con el tiempo, por eso es que el gestor energético tiene que estar atento y cada mes entrar a los INER y bajar las tarifas reguladas para ver cómo van variando en el tiempo. Lo que se hace, por supuesto, es un análisis tarifario, ¿no? Una vez que se contacta con el cliente usuario, entonces se le hace un análisis tarifario para determinar, primero, saber la tarifa que se encuentra actualmente, si es regulada, y hacer una simulación de cálculo de cuál es la tarifa más correcta, y a partir de este cálculo tarifario ya poderlo comparar con las propuestas que se puedan presentar por los diferentes generadores. Entonces las propuestas normalmente se dan a nivel de precios de generación y a nivel de las costumbres de consumo que se van a dar para cobro de cada una de estas variables, ¿no? Los conceptos son en hora punta la potencia y en tanteo fuera de punta, y en hora punta y fuera de punta la energía. Entonces normalmente la generación se da en potencia en hora punta y en energía en hora punta y en fuera de punta. Ahora, a partir de ahí tenemos que sumarle ya la parte regulada, porque cuando hablamos de tarifa libre estamos hablando de la negociación de precios a nivel generación, ¿no? Ya que lo que es transmisión principal y secundaria y lo que es distribución, eso está regulado por el OCINER, y las tarifas reguladas ya están predeterminadas. Entonces, a partir de la propuesta que nos hagan a nivel generación, nosotros tenemos que sumar ya los precios que tenemos a nivel transmisión y distribución, que son precios regulados, por lo tanto eso no se negocia. Ahora, una vez que tenemos la propuesta, entonces simulamos nuestros consumos que son de potencia y energía en hora punta y fuera de punta, los simulamos en una hoja de cálculo de tal manera de que podamos saber cuál es el pago que vamos a hacer a partir de la propuesta que nos han hecho. Ya que a partir de eso podemos comparar con el regulado, ¿no? La comparación con regulado es fácil porque el regulado ya tiene sus precios determinados. Lo que tenemos que hacer es simplemente simular nuestros consumos en la tarifa regulada y sacar cuánto pagaríamos en esa tarifa para poderla comparar cuánto se va a pagar con la nueva opción que nos están presentando, ya sea de uno o de más generadores. Por supuesto que este es un tema especializado, entonces nosotros aconsejamos de que se asesoren con un especialista de tal manera de que puedan llegar a los resultados que desean. En el caso de nosotros como empresa consultora, ya tomando conocimiento de este cambio de paradigma, entonces ya hemos podido asesorar desde el año pasado que de alguna manera el mercado se dio para que esto se pueda mejorar. Entonces ahí estoy mostrando algunos resultados de algunas empresas que son nuestros clientes, que ya hemos logrado el cambio de cliente libre de cliente regulado a cliente libre, y se han obtenido un mínimo de 10% de ahorro. Este es lo proyectado, porque cuando uno normalmente antes de la negociación calcula sobre consumos de meses que ya han pasado y hace su proyección de cuál va a ser el ahorro para el primer mes. Por supuesto que esto con el tiempo va a ir variando, porque de alguna manera, una vez que yo defino mis precios, mis condiciones de consumo también van variando. Entonces uno tiene que sacarle máximo provecho. Una vez que ya define la negociación, a través de una gestión energética tiene que hacer un seguimiento de lo que va ocurriendo mes a mes a partir del nuevo contrato. Este seguimiento es importante porque a partir de ahí se va a ir calculando exactamente los ahorros que se van a ir dando mes a mes, de tal manera de que cuando finalice el contrato uno pueda ver si es que estuvo dentro de las expectativas o de repente puede tener una mejor negociación con otro suministrador y volver a renegociar un nuevo contrato al vencimiento. Por ejemplo, en el caso de papelera, ¿no? El caso de papelera Reyes, ellos se hizo la negociación, se proyectaba un 10%. Hubo algunos ajustes, como fue uno de los primeros clientes que agarramos y nos pasamos a un generador. Entonces al comienzo se tuvieron, por ejemplo, en junio, en julio, en agosto, los porcentajes un poco por debajo de lo esperado, que era el 10%. Pero ya a partir de octubre, ya a raíz de la gestión que hacemos, el monitoreo y tratando de sacarle provecho también a las condiciones, porque
limitada, hay varias variables. Entonces, de acuerdo a lo que pactemos también y con un sistema de monitoreo que ayude a una gestión, entonces ya podemos tener ya resultados, ir optimizando los ahorros. En el caso de octubre, noviembre y diciembre ya se han ido optimizando. Ya para otro cliente, como por ejemplo esta textil ya se comenzó con un 10, pero en la medida, en los siguientes meses se ha ido mejorando. Acá estamos con potencia coincidente también. Entonces, a raíz de la gestión también y tomando las condiciones de contrato y sacándole máximo provecho a la condición de contrato, estamos llegando a ahorros que ya están superando el 20%. Entonces, una buena negociación sobre condiciones de costumbre que de alguna manera vamos a irlas puliendo de tal manera que una buena negociación acompañada de una buena gestión haga que los ahorros vayan en incremento. Esa es la idea, ¿no? Ahora, una buena negociación también implica ciertas variables. El mercado eléctrico normalmente va variando cada 3, 4 o 5 años. Entonces, evitar contratar a muy largo tiempo. Normalmente nosotros estamos cerrando casi la mayoría de los contratos a 3 años. ¿Y por qué 3 años? Porque la norma es bien clara y nos dice que ustedes pueden cambiar de condición, pero se tiene que permanecer un mínimo de 3 años una vez cambiada la condición. Entonces, un periodo de 3 años hace de que uno pueda evaluar mes a mes los ahorros y cuando ya termine el contrato, de acuerdo a cómo esté el mercado y alguna nueva norma que salga, uno pueda decidir negociar con un nuevo suministrador o renovar con el suministrador actual o de repente pasarse nuevamente a regulado, dependiendo de cómo esté el mercado. Por eso es que es importante no solamente un buen contrato, sino también estipular bien el tiempo del contrato de tal manera de que uno pueda tener la libertad de no engancharse mucho y pueda ser perjudicial en el tiempo, ¿no? Otro ejemplo es comparativa ya de 3 clientes, ¿no? La textil que tiene 2 suministros, pues son 2 plantas una frente a la otra, papelera que tiene un solo suministro y Comesa que es una fundición también por la zona del norte. Entonces ahí tenemos cómo va variando los ahorros mes a mes, ¿no? Porque nuestro servicio no es solamente hacer la negociación, sino hacer la negociación y luego hacer un seguimiento de los ahorros. Cada vez que llega la facturación nueva, compararla con cuánto es lo que hubiera pagado como regulado. Eso es fácil porque se bajan las tarifas, se hace cálculo, se compara y ahí se ve el porcentaje de ahorro. Entonces se hace un seguimiento de estos ahorros, de tal manera de tratar de optimizarlo, ¿no? La optimización va por el lado de tener un sistema de monitoreo, tener una gestión que saque provecho a las condiciones que se ha contratado, ¿no? De tal manera de que el ahorro vaya en incremento. Este es un gráfico comparativo de estos clientes, ¿no? Cómo ha ido en incremento. ¿Por qué? Porque se negoció y se hace una gestión de tal manera de que le estamos sacando el máximo provecho a lo que hemos pactado en la negociación. Y como corolario, para terminar, entonces es importante, en el plan de acción, primero, definir en qué nivel de demanda estoy. Si estoy en un nivel de demanda de 200 a 2500, tengo la opción de negociar una buena tarifa. Entonces tengo que invitar a las diversas empresas para que presenten su propuesta. Luego hay que hacer una buena evaluación tarifaria de nuestros consumos históricos, de tal manera de que tratemos de adaptarlos al nuevo contrato que vayamos a firmar. Y luego hay que hacer, mediante una gestión, un seguimiento de nuestros consumos. ¿Para qué? Para sacarle máximo provecho a lo que hemos negociado. Con ese plan eficaz, lo que vamos a tener es resultados como los que acabo de mostrar, donde los ahorros van en incremento. Para cualquier información adicional, ahí tiene mi correo, para poder ver si los podemos ayudar.